Señor, creo en ti. Amén, amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estamos contentos de poder servir al Señor. Amén. Poder venir a alabarle y adorarle. Es un gran privilegio poder hacerlo. Vamos a leer en Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer solamente el verso 24 para tomar como base lo que vamos a tratar de acuerdo a las propias palabras del profeta. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Padre, en esta hora nos acercamos confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, reconociendo, Padre, nuestra ignorancia y nuestra debilidad, pero confiando, Señor, en que somos tus siervos y que tu Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, es poderoso para ayudarnos a entenderla y a comprenderla, a hablarla, Señor, y que tú la hagas entendible a los oídos de los que la oyen. Padre, unge tu pueblo y unge nuestros labios, para que unidos meditemos en estas palabras de tu siervo el profeta, que podamos entenderlo, porque está escrito que los entendidos entenderán, Señor. Padre, hazlo en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues vamos a entrar en este de los 6 propósitos de la visita del ángel Gabriel a Daniel. Hemos visto 5 y vamos a entrar en el último propósito de la venida del Mesías a su pueblo Israel. El último propósito es ungir al Santo de los santos. Amén. Y en verdad he leído otros escritores buenos, como dice el hermano Branham, buenos escritores, buenos expositores, buenos teólogos, pero en verdad se necesitaba un profeta. Los misterios los misterios escondidos solo pueden ser revelados a los siervos de Dios, los profetas. Nadie más está facultado para sacar a luz un misterio escondido.
Amén. Un misterio oculto a los demás. Los demás, dijo el profeta, podemos leerlo, pero no lo podemos entender hasta que llega su tiempo y Dios envía un hombre facultado, con facultad de Dios, para declarar la revelación de un misterio. Y revelar, ya sabemos, quiere decir dar a conocer, exponerlo, declararlo. Y entonces bendecimos a Dios que nos ha tocado vivir este tiempo del mensaje del último profeta de Dios enviado a los gentiles. Aunque la novia no es gentil, pero dice Pablo, para sacar un pueblo de entre los gentiles. Amén. De entre los gentiles. Un pueblo que estaba escondido entre los gentiles, es decir, viviendo, conviviendo entre los gentiles. Pero se le llama así, a nosotros los gentiles decimos, porque vivimos entre los gentiles y nacimos entre los gentiles. Pero la verdad es que el pueblo de Dios, la novia de Cristo, es un pueblo sacado de entre los gentiles. Ella nació entre los gentiles. Y por eso Dios tuvo que cegar a los judíos para que no lo vieran, no lo reconocieran. Y entonces Él poder venir a los gentiles, no para salvar a los gentiles, sino para sacar un pueblo de entre los gentiles. Y ese pueblo somos usted y yo. Amén. Por eso, por el Espíritu Santo en nosotros, podemos renunciar a las costumbres de los gentiles. Podemos renunciar al mundo de los gentiles, porque somos un pueblo de entre los gentiles. Amén. Entonces, agradecemos al Señor su misericordia, que estando aún con sus pies sobre la tierra, Él dijo que necesitaba venir a salvar otras ovejas que no eran de aquel redil, o sea, del redil de Israel, sino que éramos de otro redil. Y Él se dignó a venir a buscarnos, porque Él sabía que entre los gentiles estaba un pueblo que nació de Él, que brotó de su mente. Amén. Ya que la mente es la matriz del espíritu. Pues nosotros estábamos en esa matriz en Dios, en su mente, como un pensamiento. Amén. Y ahora hemos sido dados a luz y nos tocó brotar de entre los gentiles. Amén. Y ahora estamos viendo este tiempo que Dios va a tratar con los judíos.
estos 6 propósitos del ángel Gabriel a Daniel, pues son la revelación de un programa de Dios para el trato con Israel. Amén. 70 semanas desde los tiempos, con Nabucodonosor empezó la edad gentil. Entonces, desde esos tiempos se levantó el gentilismo, los gentiles, el reino de los gentiles, pero tendrá un final. Amén. Pero Dios por el ángel le dijo a Gabriel que eran 70 semanas lo que le restaba de tiempo a Israel, el tiempo que Dios iba a tratar con Israel. Y en ese tiempo de Dios tratar con Israel, se iban a cumplir estos 6 propósitos. Ya vimos 5. El primer propósito de Dios en estas 70 semanas, el primer propósito de Dios con Israel era terminar la prevaricación. Ahorita todavía Israel es un prevaricador, alguien que se expresa mal de aquella gran manifestación del Dios invisible en la persona del Señor Jesús. Todavía Jesús es motivo de burla entre los judíos. Pero según las palabras de Gabriel, el Señor vendrá un día para tratar con ellos y terminar esa prevaricación. Amén. Para tratar con Israel y terminar esa forma de prevaricar contra su propio Dios y su propio Mesías. Y también sería para poner fin al pecado, aquel pecado que cometió Israel cuando pidió que se liberara a Barrabás y se crucificara a Jesús, y después dijeron que la sangre de ese inocente fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Eso los persigue todavía. Pero un día el Señor vendrá, como ya lo vimos, y se presentará a su pueblo Israel para terminar y ponerle fin a ese pecado. Amén. Y vendría en esas 70 semanas, aunque fuera en la última, el Señor Dios vendría para hacer expiación por la iniquidad de Israel. Amén. Y la expiación ha sido hecha desde hace 2000 años, pero no fue aplicada a Israel porque no creyeron, porque rechazaron, porque Dios cegó los ojos de ellos, para con eso Dios volverse a nosotros los gentiles, para que se cumpliera una profecía también que dice: luz resplandeció entre los gentiles. Eso era el Dios de los hebreos, llegando a ser también el Dios de los gentiles. Amén. Entonces,
La expiación fue hecha en el sacrificio de Cristo, pero no fue aplicada a Israel porque ellos lo rechazaron. Pero un día vendrá y el Señor pondrá fin a esa iniquidad. Y el otro propósito era para traer la justicia perdurable. Esa es una promesa para los judíos y desde luego para nosotros también. Si la caída de ellos fue el levantamiento de nosotros los gentiles, ¿qué será, dijo Pablo, la restauración de Israel? Amén. Entonces, para traer la justicia perdurable, y vimos aquel pasaje, de acuerdo a lo que el profeta expone aquí, que en ese tiempo Satán será atado, será encadenado. Un ángel del Señor bajará con gran fuerza, porque se necesita mucha fuerza y poder y autoridad para agarrar a ese malvado y encadenarlo. Es feroz en la lucha. Gabriel, cuando le traía la respuesta a Daniel, se interpuso en los cielos, no estos cielos siderales, sino en esa dimensión donde vienen los ángeles. Y se le interpuso Satán, tratando de evitar que Gabriel le trajera la respuesta a Daniel. Por eso Gabriel le dijo: desde el primer día que oraste, Dios te envió la respuesta, pero se me interpuso Satán hasta que Miguel vino en mi ayuda. Ese ángel Miguel es un ángel que está por el pueblo de Israel. Amén. Palabras textuales del hermano Branham, y eso es lo que vemos en las Escrituras. Tuvo que venir en su auxilio. Gabriel no lo podía detener. Satán, pues, es un ángel poderoso, fue dotado de un gran poder, pero ahora está caído. Imagínense la maldad que existe en él. Esa maldad es fuerte, es poderosa. Y Gabriel tuvo que venir en su auxilio y corrió a Satanás y le limpió el camino a Gabriel para que descendiera hasta donde estaba Daniel y darle la respuesta. Bueno, ese ángel poderoso, que es la serpiente antigua, diablo, Satanás, dragón, un día un ángel de la gloria de Dios bajará para atarlo con cadenas espirituales, no cadenas de esta tierra, otro tipo de cadenas. Pueden ser cadenas de oscuridad, pero será atado, imposibilitado para volver a engañar a alguien. Entonces empezará ese milenio, esa justicia perdurable. Claro, usted puede traer a su mente muchas cosas, yo también, pero no me puedo poner a explicarlo. Solamente estoy diciendo como un bosquejo. Amén. Entonces, y será atado por 1000 años. Será una justicia perdurable. Esto es prometido a los hebreos, a los judíos o semitas.
Amén. O israelitas. Se les conoce por muchos gentilicios, por el idioma, por el origen de ellos, del hijo de Noé, de Sem, por Sión, los sionistas, y así. Entonces, sellar la visión y la profecía. Nadie podía conocer el contenido de esto. Fue sellado. No que la profecía o que los profetas se acabaron, pero esa profecía para Israel estaba sellada. Amén. Y no sería abierta hasta el tiempo del fin. Y dice el hermano Branham, lo acabamos de leer, creo, la semana pasada, que es el mensaje del tiempo del fin, revelará eso, la última edad de la iglesia. Amén. Cuando viniera ese ángel mensajero, ese ángel terrenal, para revelar todos los secretos y todos los misterios. Allí sería dado a conocer, ahí sería abierto, porque la profecía dice que estaría cerrada esa profecía hasta el tiempo del fin. Y nosotros, si no somos la última generación, posiblemente la penúltima del tiempo del fin. Quizás nuestros hijos o nuestros nietos, pues ellos a lo mejor serán la última generación. No lo podemos saber, pero somos gente del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ha llegado a nosotros el mensaje del tiempo del fin, en que serían revelados todos los misterios. Todos. Amén. Incluyendo el misterio de las 70 semanas de Daniel. Porque así lo especifica la Biblia. Todos los misterios serían dados a conocer. Y el mensaje del tiempo del fin, traído por un profeta, nos daría a nosotros, la iglesia, nos daría suficiente fe para el rapto. Porque apenas tenemos, y a veces ni para eso tenemos, como el que anda buscando un 5, un 10 para completar la pecera, o un litro de gasolina. Me imagino que así tenemos fe para ser sanados. Enfermamos, lo primero que pensamos es médico, la clínica, el hospital, el seguro, el ISSSTE. Como que andamos buscando feriecita para completar. Apenas tenemos fe para ser sanados. Pero este mensaje ha de producir en nosotros no solamente fe para ser sanados, sino fe de rapto, fe para ser levantados. Fe es revelación. Amén. No es simplemente decir yo creo. Fe es revelación. Amén. Entonces, este mensaje produce fe, fe de rapto, fe perfecta. Esa es fe de rapto. Amén. Porque esa fe levantará a los muertos.
en Cristo. Cuando la iglesia y Cristo lleguen a ser uno, totalmente uno, dice el hermano Branham, entonces los muertos en Cristo se levantarán primero. Se producirá la primera gran resurrección cuando Cristo y la iglesia lleguen a ser verdaderamente uno, no de labios, no de religión, sino perfectamente unidos por el Espíritu de Cristo. Amén. Quedando confundidos en Él, metidos en Él, siendo uno con Cristo, una perfecta unidad del hombre con Cristo. Entonces, los muertos en Cristo se levantarán primero. Palabras textuales de un profeta vindicado por Dios, y yo lo creo con todo el corazón. Amén. Entonces, pues ya vimos estas cosas que han de venir con relación al pueblo de Israel. Pero como es nuestro reloj, pues nosotros estamos atentos, no a lo que le suceda al vecino, a la vecina. Eso es andar de chismolero o chismolera. Viendo lo que sucede en Israel, porque es el reloj del mundo. Este es un reloj personal. Este es un reloj público. Pero Israel es el reloj de Dios para el mundo. Amén. Dijo el profeta, ¿quiere saber qué tiempo estamos viviendo? Vea lo que está sucediendo en Israel. El pleito sigue todavía. Amén. Y el Papa le está echando lumbre o leña a la lumbre. Amén. Y se ha llevado unos chascos entre los musulmanes ahora que fue de visita, porque la mitad de la ciudad de Jerusalén está gobernada por los musulmanes y la otra mitad está gobernada por Israel. Imagínense qué conflicto. Creo que no me gustaría vivir por hoy, no me gustaría vivir en Jerusalén. La mitad gobernada por musulmanes y la otra mitad por los hebreos. Indudablemente que Israel no descansará hasta obtener el total gobierno de la ciudad que para ellos es santa. Aunque la Biblia, en el Apocalipsis, y uno de los apóstoles menciona a Jerusalén como Sodoma, que ha venido a ser como Sodoma, una perversión sexual. El aspecto de Jerusalén, pues un ambiente no muy sano, y eso es lo que existe hoy. No existe un ambiente sano cuando musulmanes y judíos gobiernan y reclaman la misma ciudad como capital. Hermano, eso es un pleito de todos los días. Bueno, dejemos eso que es preludio de lo que se avecina. Eso es preparando el terreno para lo que está profetizado que ha de suceder. Entonces, llegamos en esa justicia perdurable
el hermano Branham nos introduce al milenio en su exposición. Una justicia perdurable solo existirá en el milenio, porque en ese milenio el gobernante será el mismo Señor Jesucristo, sentado en el trono de David, con una novia a su lado, como nuestro José, con una novia gentil. Amén. La novia gentil es ese pueblo santo que Él vino a rescatar, porque este pueblo santo estaba viviendo entre los gentiles. Los gentiles, pueblo pagano, pueblo mundano, pueblo hechicero y espiritista y lleno de toda maldad. Pero de allí, como el lirio que surge de entre el lodazal, y surge tan blanco y tan limpio, que es difícil creer que haya brotado del fango. Así ha brotado la novia del fango, para lucir la santidad de Cristo. Amén. Es la novia de ese Dios todopoderoso. Amén. Entonces, en la justicia perdurable, el profeta nos introduce al milenio. Ya sé lo que pasa por nuestras mentes, la guerra de Armagedón y muchas cosas, que un día, no muy tarde, vamos a ver esas guerras, la que hay después de la tribulación y la que hay después del milenio, que no es la misma guerra. Pero ahorita estamos hablando acerca de Israel. Amén. ¿Y por qué estamos hablando? Porque un profeta habló, un profeta gentil. Amén. Dice el hermano Branham, Dios nunca enviaría un profeta hebreo a nosotros los gentiles ahora, como tampoco Él enviaría un profeta gentil a los judíos ahora. Él no lo haría así. Dios levantaría un profeta hebreo para los hebreos. Y Él no iba a decir, yo soy ese profeta. Él dijo, Dios levantará también un profeta de entre los gentiles. No va a enviar un profeta hebreo a los gentiles, sino un profeta gentil. Amén. Para tratar con la iglesia gentil. Entonces, todo eso que le estoy diciendo se encuentra en el primer sello. Pues yo he tratado de escudriñar, de leer. Me voy ahora al rancho, me llevo este mensaje, me llevo las edades de la iglesia, me llevo los 7 sellos. Pues tengo que escudriñar, tengo que leer. Esto fue dicho antes de la revelación de los sellos. Entonces me llevo el libro de los sellos para ver lo que el profeta dijo de esto. Y así poder exponerles a ustedes con más confianza y más amplitud, puesto que la revelación de los sellos, hermanos, es algo inigualable. En verdad, la revelación de los 7 sellos, creo que no habrá otro libro religioso o que trate de religión que pueda compararse con la revelación de los 7 sellos. Es una obra de Dios inmaculada, limpia, inobjetable. Así es la revelación de los 7 sellos. Por eso a pie juntillas creo cada jota y cada tilde
lo que esos santos libros dicen, porque brotaron de los labios de un profeta prometido en las Escrituras, ungido por Dios para eso. Amén. Y prometido en la iglesia nuevo testamentaria desde hace 2000 años. Pero en la Biblia hebrea hace más de 2000 años que fue prometido este profeta a los gentiles. Amén. Sería imposible dejar de creer algo que él ha dicho. Es imposible. Sin embargo, hay muchos atrevidos que refutan las enseñanzas de un profeta. Pero vuelvo a repetir, no hay ni una enseñanza falsa. Lo que hay es confusión en la mente. No hay ungimiento de Dios en los que leen. Amén. Por eso la misma Biblia tiene más de 900 interpretaciones. Porque sus interpretaciones no son el así dice el Señor a través de un profeta, sino lo que cada teólogo sacó en conclusión de sí mismo. Amén. Pero cuando un profeta ha hablado, y sabemos que hace milenios estaba prometido en la Biblia y que vendría antes del fin y que revelaría misterios que nadie más podía revelar y que Dios lo vindicó y que pudo resucitar muertos, traer existencia lo que no existía. Él mismo dijo, estaba leyendo, ¿cómo es posible? Dice, haber creado un animal, dice, y luego matarlo y luego comerlo, dice, algo que no existía, ser traído a existencia por la palabra hablada de Dios. Amén. Ser traído a existencia quiere decir que no fue transportado de un corral allí a la presencia del profeta para que él lo matara. No, la palabra hablada lo produjo. Amén. Lo produjo. ¿Lo creen así, hermanos? Bueno, porque yo veo que muchos miran con dudas, pero esa es la verdad. Y con eso, pues con eso me quedo yo, con lo que un profeta habló. Retroceder es volver al fariseísmo. Amén. Y si nosotros creemos a sus profetas, la Biblia dice que seremos prosperados. Yo creo a sus profetas, incluyendo este último, porque él jamás mintió, jamás dio una enseñanza falsa. Todo lo que él habló, hasta las cosas que parece que no están en la Biblia, lo que hace falta es que usted lea toda la Biblia. Pero cuando usted la ha leído toda, cada palabra que él habló, que parece que no está en ninguna parte, sí está. Y a veces está en sus propias narices y no lo ha podido discernir, ni lo ha podido entender. Por eso, la confusión es en la mente de los hombres. Los supuestos errores del profeta no son tal cosa. No son errores,
son mentes confundidas que sin la unción de Dios pueden leer, pero no entender lo que Dios ha dicho. Se necesita la unción de Dios. Amén. Y estamos ahora para entrar a hablar lo que el hermano Branham habla con relación de ungir al santo de los santos. Amén. Que contradice a todo teólogo, a todo maestro religioso, a todo doctor en divinidad. Pero no contradice a Dios. Amén. Ungir al santo de los santos. Yo lo leí hace 50 años. No entendí nada. Y leí todo el libro y no lo entendí. Solo dije, hay que esperar que alguien de este calibre pueda decirnos algo. Pero ungir al santo de los santos, cuando uno está neófito y lo lee, dice, pues el santo de los santos pues es Cristo, es el Señor Jesús. Pero aquí no se refiere a la persona de Dios. La persona de Dios es Jesús. Amén. Ahora, dice el hermano Branham, ahora, esto tal vez sea un poco extraño por un momento para muchos de ustedes. Para muchos de ustedes, maestros. Quizás sea un poco extraño por un momento. Pero solo esperen. Esperen por un momento y vean cómo se desarrolla. Textualmente dice el profeta, y la verdad lo creo, así como el hermano Branham lo dice. Este no es el ungimiento de un hombre. Amén. Dice ungir al santo de los santos. Pues ¿quién puede ser el santo de los santos? Este no es el ungimiento de un hombre. No, ni el suyo, ni el mío. No, Señor. Ni siquiera está hablando del ungimiento de la novia. Este no es el ungimiento de un hombre. Jesús ya fue ungido. Amén. Bueno, digan amén, quiero oírlos. Amén, hermano. No es el ungimiento de un hombre. No es el ungimiento de un hombre. Jesús ya fue ungido. ¿Es correcto eso? ¿Y qué tal si le leo cuando menos un texto? Aunque hay muchos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero les voy a leer uno de los que toma el hermano Branham. Hechos 10:38.
para que su fe esté fundada en la palabra de Dios y no en lo que dice algún hombre, aunque se llame profeta. Debe hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Nos parece que estoy solo, me voy a desanimar. Pero fíjese que nunca me desanimo. Así es que ni la lucha le haga por desanimarme. Estamos tratando de aprender algo que en los seminarios lo enseñan torcido. Entonces, diga a Dios, unge mis oídos. Porque esta enseñanza no existe en los seminarios. Esta enseñanza bajó del trono, donde está uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y 4 poderes celestiales cuidan el trono. Ese que está ahí en medio es la palabra. Amén. De allí bajó esta enseñanza de la biblioteca de Dios, de la mente de Dios. Por eso no se encuentra en ningún seminario. Se encuentra entre los hijos de Dios. Oiga, hermano, qué privilegio. Gracias, Dios, por tomarnos en cuenta. Tan inútiles que somos. Yo creo por eso Dios nos escogió, para podernos enseñar algo. Porque usted quiere enseñarle algo, pues que llegó a secundaria o a prepa, todo sancochado, o a la universidad y todo, con una oreja de burro y otra de quién sabe qué. Y todo al revésado. Y ya se cree la mamá de Tawa o de Tarzan o el papá de Superman, porque estudiaron un poquito. Pero Dios nos tiene en su seminario para enseñarnos cosas que no existe en ninguna escuela del mundo, que ningún filósofo le puede enseñar, ningún teólogo o doctor en divinidad se lo puede enseñar, y nos llega a nosotros de una manera sencilla. Un profeta habló en el nombre de Dios y recibió, de acuerdo a la Biblia, recibió de ese trono, de esos poderes que guardan el trono. De allí recibió esta sabiduría que se llama revelación. Amén. Entonces, Hechos 10:38. Ya me ganaron, ¿verdad? Bueno, me da gusto que sean diestros. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, dice el hermano Branham, ungir al santo de los santos. Este no es el ungimiento de un hombre. Jesús, el templo de Dios, ese ya fue ungido. Amén. Amén, hermanos. Yo quiero oír amén para saber la afirmación de su corazón. Amén. Este no es el ungimiento de un hombre. Jesús ya fue ungido. Si quiere otra cita, está en Hechos 4:21.
La congregación dice amén. El libro de los Hechos dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Y Jesús será el templo de Dios. Amén. Él fue por todas partes, obrando el bien y sanando los enfermos y demás. Jesús ya lo ha sido. Él es el Mesías. Y Mesías significa el ungido. Amén. Pero aquí en el tiempo del fin, Él ungirá al Santo de los Santos. ¿Qué es el Santo de los Santos? A mi manera de verlo, lo cual creo poder probar por la Escritura, es para ungir al Santo de los Santos, que será el tabernáculo que será usado durante el milenio. Amén. Porque en el milenio habrá no solamente la ciudad santa, Jerusalén, sino que habrá un tabernáculo santo. El Santo de los Santos será el tabernáculo que será ungido, será usado durante el milenio. Ahora oigan, vean cómo llego a esto. Y el hermano Branham lee en Ezequiel, capítulo 43, y lee del 1 hasta el verso 6, y yo se lo voy a leer así como está aquí, allí en Ezequiel. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como la voz de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y la visión era como en la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró por en la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me habló desde la casa, y un varón estaba junto a mí. El hermano Branham dice, ungiendo ese templo para el reino milenial. Ahora noten Levíticos, cómo fue dedicado en Levítico. Ahora si regresamos a Levítico nos damos cuenta que Moisés ungió el templo. Veámoslo mientras estamos en eso. Dice, nos queda suficiente tiempo. Bueno, a nosotros nos quedan 5 minutos. Y vayamos a Levítico y busquemos cuando Moisés ungió el templo en el Levíticos capítulo 8. Me gusta, dice, comparar estas escrituras con la escritura. ¿No lo disfrutan ustedes?
Hermano, para un predicador verdadero, real, genuino, leer y meditar estas cosas es algo eternamente glorioso. Porque un predicador puede ir más allá que donde va un laico. Porque él está ungido para predicar. Está ordenado para predicar. Esto es un manjar de la gloria. Si usted se pone, ahora me llevo el libro hasta el rancho, los sellos y todo lo que me sirva para mí mismo, para mi persona, para mi edificación personal. Y nunca voy pensando a ver si hay alguien para darle en la cabeza a este, darle en la... No, Dios, dame algo que le sirva a la iglesia, que aumente la fe de los creyentes, que aprendan a oír lo que un profeta ha dicho. Amén. ¿Cómo me gusta comparar estas escrituras con la escritura? Y pregunta, ¿no lo disfrutan ustedes? La congregación dice, amén, dice. Y entonces tendrán una idea de lo que estamos buscando y estamos haciendo. Ahora cualquiera de ustedes se da cuenta que solo usamos la escritura de vez en cuando en esto. Ahora Levíticos 8. Levíticos 8 y yo creo el verso 10. A ver, alguien lo buscó en su Biblia. ¿Es el capítulo 8? Muy bien. Y tomó Moisés el aceite de la unción y derramó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Todas las cosas. Había no cantidades grandes de cosas, pero sí había muchas cosas. Y todas tenían que ser ungidas. Todas eran el templo de Dios. El pan de la proposición. Al otro lado estaban las 7 lámparas. Aquí donde estoy yo parado estaba el velo. Atrás del velo estaba el lugar santísimo. Y allí estaba el arca del pacto. Amén. Allí estaba adentro del arca, en una vasija, estaba parte del maná que había sido recogido. Solo ese maná no se engusanaba. Todos los demás maná que guardaban para otro día se engusanaba. Pero el que estaba dentro del arca jamás se engusanó. Después, ahí fue metida también la vara de Aarón. Fueron metidas 12 varas, pero solo la vara de Aarón reverdeció. Y las demás secas, testificando Dios que Aarón era su sacerdote, que Dios eligió la casa de Aarón para servir en el sacerdocio. Y al decir la casa, era toda la tribu de Leví. Amén. Entonces, pues allí estaban muchos utensilios que se usaban en el sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces tomó Moisés el aceite de la unción y derramó el aceite de la unción y ungió el mismo tabernáculo
y todas las cosas que estaban en él, las que ya mencioné y otras más, de las cuales no me acuerdo, las vestiduras del sumo pontífice o del sumo sacerdote, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces. Ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para sacrificarlos. Y derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Moisés en el desierto, santificando o ungiendo el tabernáculo de adoración para los hijos de Israel cuando estaban en su jornada, fue ungido. Amén. Ese fue el tabernáculo de Moisés. Fue ungido por Moisés. Ahora en Segunda de Crónicas, abran allí y veremos la dedicación, cuando menos márquelo para que luego lo lea en su casa. Y veremos la dedicación cuando el Espíritu Santo tomó su lugar en el tabernáculo. Recuerde que el profeta nos está llevando hasta que lleguemos al tabernáculo que será usado en el milenio. Amén. Él no toma una cosita nada más así, Él la toma desde el principio. Entonces, y veremos la dedicación cuando el Espíritu Santo tomó su lugar en el tabernáculo. Y observen ahora lo que ocurrió en Segunda de Crónicas 3, el capítulo 5, y comencemos con el versículo 13, Segunda de Crónicas, el capítulo 5, el verso 13. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban sus voces con la trompeta y los címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar de pie, y los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. El ungimiento de Dios, el tabernáculo, la gloria de Dios. Dios entró en el santuario que sería ungido y que le fue entregado a él para que el pueblo viniera a adorar. Así que no para ungir tu lugar santo, sino para ungir el lugar santo de los santos. Amén. Y notamos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo. Y la unción estará sobre la Nueva Jerusalén, que desciende de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. La unción estará sobre ellos. Ahora, cuando Zorobabel dedicó su templo, después que fue reconstruido, no fue ungido otra vez, pues ya había sido ungido.
y había sido destruido y solo sería edificado de nuevo por la destrucción que le había sobrevenido. Había sido edificado otra vez y levantado, así que no había que ungirle más. Habiendo sido ungido una vez, eso prevaleció y sigue aún hasta este mismo tiempo. Amén. Pero cuando Dios establezca el tabernáculo del milenio, Él ungirá al santo de los santos, no a su santo, sino al santo de los santos. Pero cuando el rey tome su trono por 1000 años, amén, todo habrá terminado para ella. El ungimiento del santo de los santos será lo último que acontecerá. Cuando el tabernáculo sea edificado, la resurrección ya habrá venido. Los judíos habrán regresado. Cristo y su novia han venido. El judío, los 144,000 están sellados. El milenio ha ocurrido. Habrá un ungimiento cuando el lugar más santo sea ungido. El santo, o sea, el lugar santísimo y el más santo. El lugar más santísimo es ese santuario donde Dios vivía entre los querubines. Y esta vez, Cristo se sentará en el lugar santísimo. Amén. Con la unción sobre él. Y allí ellos no necesitarán del sol, porque el Cordero en medio de la ciudad será la luz. El sol nunca se pondrá en esa ciudad, como decía el viejo tío Jim, y nunca bajará, porque Cristo será aquella luz, el ungido, y el Rey vendrá y tomará su trono por 1000 años para reinar. Jeremías, mire, ya se pasó. Nada más voy a leer esto. Y aquí vamos a concluir por hoy, para no ir encarrerados. Jeremías 3:12, incluyendo el 18. Leámoslo. Allá en Jeremías, el capítulo 18, creo. Sí, no, el capítulo 12, discúlpenme, el capítulo 12 de Jeremías. No, vuelve a rectificar el hermano Branham. Jeremías 3, lo tengo anotado aquí mientras estudiaba. El Espíritu Santo me movía de lugar a lugar. Simplemente anoté estas lo mejor que pude. Jeremías 3 y después 12 hasta incluir el 18. Dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con el extraño debajo de todo árbol frondoso. Es lo que han hecho ellos, desde el este, oeste, toda nación. ¿Ven? Y no oíste la voz
mi voz, dice Jehová. Convertíos, oigan esto, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Amén. Les fueron cegados los ojos, porque yo les di a los gentiles una oportunidad. Pero regresen ustedes, porque yo soy vuestro esposo. Amén. Aquí vamos a concluir por hoy. Y el domingo, no, pues sigue el hermano Branham. Si usted lo lee, léalo otra vez allá en su casa. Y pues no sé hasta dónde irá a terminar esto, pero vamos a proseguir en esto hasta que aprendamos todo lo que el profeta, o tengamos una idea de lo que el profeta ha dicho. A veces captar todo casi es imposible, pero cuando lo oímos una vez, se queda grabado. Y cuando lo volvemos a oír, si alguien lo dice torcido, nos recuerda el Espíritu Santo que no es así. Amén. Porque aún dentro del mensaje, de gente del mensaje, hay gente que tergiversa, que sesga, que se va por un lado. Y nosotros no queremos eso. Simplemente queremos lo que Dios ha hablado a través de un profeta. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Y si usted no lo ha entendido, no se preocupe, todavía no terminamos. Todavía no terminamos. Yo tengo que darles 3 o 4 repasos. Así como ve que ya repasé con ustedes una vez, tengo que volverlo a leer, cuando menos otras 2 veces. Esto que hablé esta noche, ya lo leí bastantes veces. Pero me di cuenta al leerlo que debo leerlo otra vez. Y lo voy a leer otra vez. Así es que no tengo impedimento para hacerlo. Y procuro agarrar pretextos, agarrarlos. Me pongo a la casa, con Z, a la casa de pretextos, para amarrarles el pescuezo, para que no me estorben, para hacer mi trabajo en el Señor. Entonces agarro los pretextos de uno por uno y les amarro el pescuezo. Algunos los aviento a la basura, otros los dejo porque pueden ser buenos pretextos, pero para otra ocasión, para atenderlos después y que no me perturben mi trabajo. Amén. Bueno, haga usted lo mismo con los de usted. Hágalos montoncitos si quiere. Hágales una jaula de oro si quiere. Y métalos allí. Que no le estorben. Que no le roben el tiempo de Dios. Que aprendamos hasta diezmarle a Dios nuestro tiempo. Darle el diezmo todos los días. Del tiempo que Él nos da, darle siquiera el diezmo. A veces el diablo hasta nos arrebata el diezmo del tiempo y le damos al diablo 3, 4, 5, 10, 24 horas, 36 horas y no nos acordamos que también debemos diezmar a Dios nuestro tiempo, dedicarle a Dios. Darle a Dios lo que le corresponde de nuestro tiempo. Entonces los pretextos son muy buenos para estorbarnos. Pues hágale así como yo le estoy haciendo. Amarrarlos del pescuezo y dejarlos por allí atados. Amén.
enterrarlos, quemarlos, echarlos al olvido. Es lo más triste para ellos, pero es lo mejor para nosotros. Echar en el mar del olvido tanto pretexto miserable que como duendes infernales se nos interponen para estorbarnos en nuestro peregrinar sobre la tierra. Nos estorban para orar, nos estorban para leer la palabra de Dios, nos estorban para hablar la palabra de Dios, y en lugar de palabra de Dios nos ponen miles de chistes en la cabeza, o miles de cosas que nos han pasado. Y no digo que sea malo, pero que no nos roben el tiempo que le corresponde a Dios. Ocupémonos de Dios, aunque sea un momento. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, por las enseñanzas de tu siervo el profeta, un hombre que nació de las Escrituras como nace todo hijo tuyo. Padre, pero que tú escogiste y ungiste para este santo ministerio, como es la profecía. Gracias por tenernos en cuenta y habernos enviado un profeta para preparar no solamente el intelecto, sino para producir en nosotros la fe que necesitamos para un día, Señor, ver los cielos abiertos y a Jesús descendiendo para tener ese encuentro, Señor. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Ayúdales en sus problemas, en sus luchas. Sé con tu pueblo, Señor, y danos el aliento que necesitamos en este tiempo final. Danos lo que necesitamos para llegar a la otra orilla, Señor. Padre, al ir rumbo a nuestros hogares, nos encomendamos a ti. Pedimos que nos libres de todo mal y que lleguemos con felicidad a nuestras casas. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a